Vamos a ver entonces. Lo que teníamos que encontrar era la derivada de esta función como tal. Como es una derivada, perdón, como es una fracción, como es un cociente, lógicamente teníamos que utilizar la regla del cociente. Para utilizar la regla del cociente, lógicamente, teníamos que determinar que el numerador iba a ser f de x y que el denominador iba a ser g de x. ¿Cuál era la diferencia entre este y los ejercicios que hicimos anteriormente? ¿Alguien me puede decir? La diferencia como tal era que antes en el denominador aparecía la función compuesta y ahora apareció en el numerador, ¿no? Era la única diferencia, se resolvía igual. Veamos, veámoslo entonces. Primero tenemos que hacer nuestra tablita de derivadas diciendo que f de x va a ser igual a 3x al cuadrado más x al cubo. Entonces, teniendo f de x, teníamos que sacar la primera derivada de x. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, primero, decíamos que la primera parte de la función iba a ser igual a 3x elevado al cuadrado. Es decir, íbamos a tener que su derivada iba a ser igual a 3 multiplicado por, bajamos el exponente, 2 por x elevado a la 2 menos 1. ¿Sí? A esto le íbamos a sumar la derivada de x al cubo. Es decir, 3 el exponente lo bajamos, lo multiplicamos por x y le colocamos 3 menos 1. Ok, simplifiquemos datos y digamos que f de x, f' de x iba a ser igual a 3 por 2, 6, x. ¿Por qué? Porque 2 menos 1. Más 3x elevado a la 3 menos 1, 2. Entonces acá ya teníamos la primera derivada de f de x. Ahora bien, veamos ahora g de x. Y g de x iba a ser igual a decir x al cuadrado multiplicado por e a la x. Ok, si íbamos a calcular g' de x, deberíamos de saber en algún momento que si esto es una función compuesta, es decir, hay algo multiplicado por algo más, entonces en su momento deberíamos de decir que tenemos que utilizar la regla del producto. ¿Cómo utilizábamos la regla del producto? Primero, diciendo que el primer término va a ser A y que el segundo término va a ser B. La regla del producto nos dice que vamos a tener una derivada, derivada con respecto a X y vamos a decir que va a ser A' multiplicado por B más B' multiplicado por A, ¿verdad? Entonces chequeemos. Si A es igual a X al cuadrado, entonces A' ¿a qué es igual? Bueno, bajamos el exponente que es 2, lo bajamos, colocamos la X y a 2 le restamos 1. Por lo tanto, A' va a ser igual a 2 por X. Veamos el B. B va a ser igual a E a la X. Entonces, la primera derivada de B va a ser igual a ¿qué? Derivada de E a la X va a ser igual a E a la X. Como tal, ¿no? Ahora encontremos nuestra derivada. La derivada con respecto a X de esta función va a ser igual a A', que era igual a 2X multiplicado por E a la X más B', que va a ser igual a E a la X multiplicado por A, que va a ser igual a X al cuadrado. Simplificando, vamos a decir que esto va a ser igual a 2X por E a la X más X al cuadrado por E a la X.
Como ya tenemos esta derivada, prácticamente podríamos decir que esta derivada de d sobre dx va a ser igual a decir g' de x. ¿Alguna duda cómo sacamos esta derivada, compañeros? Bueno, entonces, ya tenemos f' de x, ya tenemos g y ya tenemos g' de x. Por lo tanto, nosotros deberíamos decir entonces que ya podemos utilizar la fórmula del cociente para poder calcular la derivada total. Es decir, que y' va a ser igual a f' de x por g de x menos g' de x por f de x dividido g de x elevado al cuadrado. Y va a ser igual a ¿qué? F' de x. ¿Cuál es ese f' de x? Bueno, es igual a 6x más 3x al cuadrado, que ya habíamos calculado antes. Esto multiplicado por g de x, es decir, x al cuadrado por e a la x. A esto le vamos a restar g' de x, que sería 2x por e a la x más x al cuadrado por e a la x, y a esto le vamos a multiplicar f de x, que sería 3x al cuadrado más x al cubo. Todo esto dividido por g de x elevado al cuadrado, es decir, x al cuadrado por x por e a la x elevado al cuadrado. Teniendo esto, entonces nosotros podemos decir en algún momento que ya resolvimos la derivada. Ya lo más complicado ya pasó. Ahora solo tenemos que hacer todo lo que aprendimos en Mate 1, es decir, resolver términos semejantes. Para ello debemos de decir que y' va a ser igual a este por este y este por este. Es decir, 6x multiplicado por x al cuadrado por e a la x. Entonces decimos 6x por x al cuadrado por e a la x es 6x al cubo multiplicado por e a la x. Más 3x al cuadrado multiplicado por x al cuadrado por e a la x nos dice que será 3x a la cuarta multiplicado por e a la x. Ok. Luego resolvemos el siguiente paréntesis, multiplicando el primer término por el primer término, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo. Entonces digamos, 2x por e a la x multiplicado por 3x al cuadrado nos daría 6x al cubo por e a la x. Más 2x por e a la x multiplicado por x al cubo nos daría 2x a la cuarta multiplicado por e a la x. Terminamos el primer término, hagamos el segundo. X al cuadrado por e a la x multiplicado por 3x al cuadrado nos da más 3x a la cuarta multiplicado por e a la x más x al cuadrado por e a la x multiplicado por x al cubo nos daría x a la quinta por e a la x. Todo esto dividido por x al cuadrado e a la x elevado al cuadrado. Reduzcamos ahora términos semejantes. Perdón, antes de reducirlo tenemos que quitar el paréntesis. Entonces copiamos la primera parte, 6x al cubo e a la x más 3x a la cuarta e a la x y decimos menos por cada uno de los signos
de los cuales está compuesto nuestro paréntesis. Entonces decimos más por menos, menos 6x al cubo e a la x, menos por más decimos que es menos 2x a la cuarta e a la x, más por menos es menos 3x a la cuarta e a la x, y más por menos es menos x a la quinta e a la x. Todo esto dividido x al cuadrado por e a la x elevado al cuadrado. Ahora sí, ya podemos resolver los términos semejantes. Y decimos que y' va a ser igual a decir 6x al cubo por e a la x menos 6x al cubo e a la x, 0. Entonces ya no lo copiamos. Decimos 3x a la cuarta por e a la x menos 2x a la cuarta por e a la x, nos podría quedar x a la cuarta e a la x menos 3x a la cuarta e a la x. En su momento nos tendría que quedar menos 2x a la cuarta e a la x menos x a la quinta e a la x dividido x al cuadrado e a la x elevado al cuadrado. Si nosotros llegamos hasta acá, entonces podríamos decir que tenemos nuestra respuesta número 1. ¿Por qué la respuesta número 1? Porque, ojo, en ambos términos tenemos una x y tenemos una e a la x. Quiere decir que hay un término semejante, en donde diríamos que e' sería igual a x al cuadrado multiplicado por e a la x. Esto va a ser igual a decir menos 2x al cuadrado menos x al cubo dividido x al cuadrado por e a la x elevado al cuadrado. Ok, ojo, lo que está aquí encima es igual a lo que está aquí abajo. Sí es igual, porque tenemos x al cuadrado e a la x y abajo tenemos x al cuadrado e a la x. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Bueno, decir que y' va a ser igual, eliminamos lo de arriba y quitamos el exponente, diciendo que esto sería igual a decir menos 2x al cuadrado menos x al cubo dividido x al cuadrado por e a la x. Y si llegamos hasta acá, entonces ya tendríamos nuestra respuesta número 2. ¿Sí? Si llegaron a la respuesta 1 o si llegaron a la respuesta número 2, no importa. Al final de cuentas, te podrían llegar a cualquiera de las dos respuestas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, compañeros? Ok, insisto, no hay ninguna pregunta, todo está claro. Vale. Entonces, somos 1, 2, 3, vamos a ver, somos 14 personas. Vamos a hacer parejas, ¿sí? Vamos a hacer parejas y en uno voy a quedar yo con mi iPad, pero no me voy a meter. Entonces no hay clavo por si se están copiando o algo así. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio de hoy consiste en decir que y va a ser igual a e a la x, perdón, a x a la cuarta por e a la x más x al cubo
dividido 7x a la sexta. Por favor, realicemos ese ejercicio. ¿Ya le tomaron foto? ¿Ya le tomaron captura? Ok, ya voy a hacer los grupos. Ok, si tienen alguna duda, compañeros, me pueden escribir al WhatsApp, ¿sí? O si quieren, solicitan ayuda, ahí hay un botón que les dice solicitar ayuda al moderador, entonces ya puedo entrar yo a su perfil.